Pasadas las 13 horas, 13:04, como es habitual, hacemos este momento que para mí es un lujo y un placer, que es cuando me encuentro en Café La República con el filósofo, el poeta, el ensayista y el amigo Santiago Kovadlov. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola querido Jorge, buen día, ¿cómo estás? Yo muy bien y especialmente conmovido hoy porque es el día de un gran argentino, que es Domingo Faustino Sarmiento, el Día del Maestro. Claro. El Día del Maestro. Y me preguntaba, Jorge, para dar inicio a este diálogo nuestro, ¿qué significa enseñar? ¿Quién es realmente el que enseña? Y es una pregunta que en un país como el nuestro me parece indispensable retomar en un momento en el cual está tan abrumada por la incertidumbre de la experiencia de la transmisión y el aprendizaje, donde las escuelas parecen haber perdido en buena medida el sentido que la fundó, el espíritu de aquel que la fundó, para iniciar en la Argentina un proceso de reconstrucción profunda que lleva del tránsito del habitante al ciudadano, como fue Sarmiento, ¿no te parece? Absolutamente, sí, 11 de septiembre, un día que para vos y para mí, desde muy chicos, era un día muy importante en la República Argentina, era un día muy importante. Mirá, siempre lo recuerdo, que hubo un tiempo en esta patria nuestra, que incluso la militancia, lo que era la militancia de otras épocas, la militancia cívica, la militancia democrática, también la militancia de aquellos sectores de izquierda, tenían en el 11 de septiembre un ritual que era muy importante. Por ejemplo, yo tengo recuerdos de chico, de adolescente, de incluso en tiempos de dictadura, ir al monumento a Sarmiento los 11 de septiembre, a llevarle una ofrenda floral. Era una forma de decir, de allí venimos, de esta historia y de este legado venimos. Se ha perdido un poco eso en la República Argentina, ¿no? Tenés razón. La degradación que ha sufrido la imagen del maestro, la subestimación en la que hoy realmente perdura la idea de lo que es un alumno, no obstante, se ve contrarrestada por la memoria cuando somos capaces de recuperarla de ese origen extraordinario que fue el que le infundió a la educación pública la posibilidad de convertirse en una herramienta de construcción de ciudadanía en Argentina. Claro. ¿No? Ahí está el punto, porque ¿qué significa enseñar? ¿Quién enseña? Y yo creo que el que enseña, Jorge, lo pongo a tu consideración, no es estrictamente el que transmite un contenido determinado en la disciplina que fuere, sino fundamentalmente el que es capaz de infundir emoción y complicidad al que aprende mediante aquello que le enseña. Es decir, que le comunica la emoción de aprender. Claro. Sí, ha habido estos días una discusión a propósito de esa desagradable campaña en la provincia de Buenos Aires sobre el tema de la violencia, la utilización de de una tira pretendidamente irónica sobre la violencia, y me preguntaba mientras vos hablabas si no tenemos también que recuperar la idea de que los alumnos no son cajas huecas donde se pone cualquier cosa. Lo fundamental de la educación es estimular a esos seres que están ansiosos y fértiles para aprender la capacidad de pensar por cuenta propia, de razonar, de entender, porque eso es lo que va a constituir la base de una ciudadanía protagónica. No sé si coincidís, Santiago.
lográs expresarlo muy bien. Es que efectivamente se trata de algo que enlaza con lo que desarrollabas en tu editorial, ¿no es cierto? Vos en tu editorial de esta mañana hablabas de algo que me parece muy importante profundizar, muy auspicioso si se quiere, por el hecho de que haya nacido en el Día del Maestro. Es esto que vos llamabas el contrarrelato. Si hay un relato cuya finalidad precisamente es llenar las cabezas de paja para que en lugar de discernir se sometan o subordinen a una ideología dominante que aspira a hacer de todos un uno uniforme sin capacidad autocrítica, el contrarrelato, establecías hoy en tu editorial, es una tentativa profunda de contraargumentar, de poder generar un pensamiento propio que sale al encuentro de esta afirmación de una idea que todo lo abarcaría y solicitaría subordinación, porque mediante el contrarrelato, que es espíritu crítico, lo que irrumpe es la educación. Hay educación en el contrarrelato y no la hay en el relato, porque el relato es el discurso de ese nadie al servicio del cual están los sometidos, y que no es otro justamente que el de la palabra hegemónica, de la palabra autocrática, de la palabra que quiere ser oída y no está dispuesta a escuchar a nadie. Tal cual. Y sabés que, volviendo a Sarmiento, se me viene la imagen que yo tenía y que sigo teniendo de Sarmiento, ¿no? Es la imagen de la rebelión. Es la imagen del hombre que se planta frente al statu quo, frente a lo existente, y dice, así no, y resiste. Por eso yo lo asociaba, te digo, lo tengo incorporado en mi inconsciente, Santiago, en mi adolescencia lo tengo asociado a Sarmiento con un acto de resistencia, y era una resistencia de la cultura cívica argentina. Ese ir al Parque 3 de Febrero clandestinamente los 11 de septiembre, lo tengo como un recuerdo tan digno. Es una de las cosas quizás de ese tiempo de las pocas cositas que me puedo enorgullecer. Y era la izquierda democrática la que promovía eso, no era claro, la derecha, era la izquierda democrática. Tanta razón tenés al caracterizarlo a Sarmiento como un rebelde, que me llevaste al recuerdo de un libro fundamental escrito por otro gran insubordinado, que fue Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno le dedicó un libro a Sarmiento. Miguel de Unamuno consagró un libro a Sarmiento porque vio en él la expresión acabada de la auténtica libertad, que es la capacidad, ante todo, de entablar un vínculo polémico con las propias ideas, de mantener con las convicciones propias una relación analítica, de investigación, de exploración, con el propósito de poder ponderar su consistencia, de poder descubrir en ellas los efectos del fanatismo. Y aquí vuelvo nuevamente a tu editorial, ¿no? Cuando vos, recordando las palabras de Chantal Mouffe, ¿no?, decías que lograr una formación hegemónica en donde prepondere la tendencia a subordinarse por parte de todos a una idea única y una idea simple, asentada en un maniqueísmo básico, ¿no? De un lado los buenos, del otro lado los réprobos, de un lado los que sí han entendido y del otro lado los que no han entendido, es el camino que lleva a redactar ese certificado de defunción de la libertad que en sentido contrario tanto quería Sarmiento. ¿Qué era ser un hombre libre? Ser un hombre libre es tener no solo el derecho a opinar, sino también a discutir y a revisar el propio punto de vista. En este sentido, la intervención de Marta Lagos me pareció muy importante, fue un testimonio riquísimo, porque puso el acento sobre la autonomía de opinión de una mayoría de personas que, pudiendo darle un voto que conduce a la presidencia al actual presidente chileno, es al mismo tiempo esa autonomía
con que se lo elige, la que le pone un límite a la necesidad de transformar la Constitución chilena, y lo hace con una, yo diría, libertad interior que no encuentra representación partidaria todavía, pues la expresión de un centro sin estructura partidaria, un centro que en Chile aún está pidiendo ser representada. Y aquí es donde asocié yo la descripción que nos hace de ese centro Marta Lagos con una demanda que en la Argentina, porque me parece que se está empezando a configurar, también entre nosotros crece un centro cívico, un centro de ciudadanos que le están pidiendo a la política una representación más profunda, más eficaz, capaz de generar nuevas instancias, pero no caer en la desmesura. Muy interesante, y muy interesante el ejemplo chileno. Por supuesto no se pueden traspolar mecánicamente las experiencias de otros países al resto, pero siempre miramos a Chile porque, bueno, en principio porque ha sido una transición muy ordenada, la que ellos han, dicho sea de paso, hoy 49 años de aquel golpe tremendo de Pinochet y la masacre posterior, el suicidio del presidente Salvador Allende, en fin, una historia que concentra muchas tragedias en una. Y me parece que, pero sí, me parece que hay algunas de estas cosas que pasan en Chile que nos encienden una luz de esperanza. ¿En qué sentido? Parecía que Chile, con aquellas protestas que terminaron desgastando a un sistema bipartidista que funcionó durante toda la transición, parecía que lo que venía era de alguna manera la ausencia de representación política. Se acababan las representaciones políticas, los partidos se iban, se fundían, y sin embargo la ciudadanía acaba de decir, bueno, no, yo no voté probablemente en las anteriores, porque antes era voluntario el voto, ahora es obligatorio. Yo por ahí voté a Boric, porque me parece que hacía falta en Chile un cambio en el tipo de representación, pero hoy le digo no a la propuesta de la Constitución y se abre una nueva conformación de la representación política. Ojo la Argentina, tengámoslo en cuenta. Tengámoslo en cuenta. Muy, muy importante, antes de ir a la pausa, solo recordar esto, sí. Te diría, hay soberanía electoral en la ciudadanía chilena, y por lo tanto, donde hay soberanía electoral, los partidos políticos son los que, digámoslo así, en el Día del Maestro, y dado que Chile fue también tierra que amparó nuestro Sarmiento, los partidos políticos van a tener que aprender a ser representativos de una voluntad de moderación, de una voluntad de transformación y de una voluntad de aprendizaje que sin la cual van a perder contemporaneidad. Entonces, volver a ganar contemporaneidad es uno de los desafíos más grandes que enfrentan los partidos políticos de aquel lado de la cordillera y de este. Tal cual, tal cual. Así que creo que es muy auspicioso. Es muy auspicioso, miremos la experiencia de estos países. A mí en lo particular me dejó esta sensación. Creo que antes del plebiscito chileno estábamos en una senda. No digo que haya cambiado totalmente, pero se abre una expectativa que es no la desaparición de la política, no la desaparición de la representación popular, sino la reconfiguración de esa representación acorde a estos tiempos. Acorde a la irrupción de las redes sociales, acordes a la irrupción de la protesta directa. Bueno, no hay que ser conservadores, hay que renovarse para poder contener la consigna no es entonces que se vayan todos, sino que aprendan a venir. Exactamente, así es. Bueno, ¿te parece que escuchemos un temita y volvemos luego con volvemos que tengo algunas novedades de último momento que no son precisamente coyunturales, sino de fondo. Voy a hablar de qué bueno. Qué extraordinario. Bueno, lo hacemos después de un corte musical.
Y estaba Santiago anticipándonos que íbamos a hablar de un gran investigador, ensayista, Zygmunt Bauman, ¿no? Así es, Jorge. Me parece que es bueno recordar también en un día como el de hoy, tan cargado de logros, si la memoria es capaz de asomarse a ellos, y de desafíos, como es el 11 de septiembre, las palabras de ese gran pensador, hace poco fallecido, Zygmunt Bauman. Precedidas, te diría, por una reflexión que me suscitó la intervención de Marina Mariach, cuando ella dijo que la relación entre ficción y no ficción, entre lo biográfico o lo autobiográfico y la literatura de imaginación, es más difusa de lo que se suele creer, porque, señalaba ella, toda ficción está cargada de experiencia y toda biografía está cargada de imaginación. Este carácter híbrido de aquello que solemos llamar biográfico y que es también imaginativo, o de lo que solemos llamar imaginativo y que está impregnado de realidad y de experiencia real, me parece a mí que es un señalamiento oportuno para comprender hasta qué punto lo privado y lo público tampoco deben ser contrastados drásticamente al punto de aparecer como antinomias irreductibles. En todo lo privado, la presencia de lo público está en infinidad de evidencias que tienen que ver con la educación, con las costumbres, con el lenguaje, y lo público, ni qué decir hasta qué punto suele ser expresión de lo privado, y a veces de manera hasta perversa de lo privado, sobre todo cuando se hace del espacio público un espacio puesto al servicio de intereses puramente individuales y poco representativos de la comunidad. Lo recordaba Jorge porque hojeando esta semana para nuestro encuentro un libro de Zygmunt Bauman titulado En busca de la política, me encontré con algunas reflexiones que quiero proponerte para ver cuál es tu evaluación acerca de este notable pensador. El libro fue escrito en el año 99 en inglés y después, posteriormente, a principios de este siglo, publicado en español. ¿Qué nos dice Bauman? Las creencias no necesitan ser coherentes para ser creíbles. Las creencias que tienden a creerse en la actualidad, nuestras creencias, no son una excepción. Sin duda consideramos, al menos en nuestra parte del mundo, que el caso de la libertad humana ya ha sido abierto, ya está cerrado, ya sabemos exactamente qué significa ser libre, porque así lo establece el discurso dominante. En cualquier caso nos sentimos la necesidad, una vez más, salvo algunas irritaciones ocasionales, de lanzarnos a la calle para reclamar y exigir más libertad, o una libertad mejor de la que ya tenemos. Pero por otra parte, tendemos, dice Bauman, a creer con igual firmeza que si hubiera que cambiar lo que actualmente tenemos, es poco lo que podríamos cambiar, individualmente, en grupos o todos juntos. Poco es lo que podríamos cambiar del decurso de los asuntos del mundo o de la manera en que son manejados. Y también creemos que si fuéramos capaces de producir un cambio, sería fútil e incluso poco razonable reunirnos a pensar un mundo diferente y esforzarnos por hacer existir, si creemos que podría ser mejor, el mundo que ya existe. Y por último, la coexistencia simultánea de estas dos creencias, la que dice que ya somos libres y la que propone ampliar, ensanchar o transformar nuestra libertad, pareciera generar una contradicción lógica. Si la libertad ya ha sido conquistada, ¿cómo es posible que la capacidad humana de imaginar un mundo mejor y hacer algo para mejorarlo no haya formado parte de esa victoria? ¿Y qué clase de libertad hemos conquistado, si tan solo sirve para desalentar la imaginación y para resignarnos a la impotencia, entendiendo que ya poco y nada podemos hacer para mejorar? Así planteé inicialmente, Bauman, una disyuntiva que nos atañe.
muy interesante, claro. Estaba pensando en, bueno, dice, la creencia no necesita explicación, y ¿Eh? cómo hace ese equilibrio tan dialéctico, tan interesante entre la nada misma, es decir, entre lo conservador, dice, bueno, hasta acá llegamos, más no se puede hacer, y la pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo no vamos a poder hacer? Me parece muy interesante, ¿no? Porque descarta indudablemente las utopías totalizadoras. Bauman sabe muy bien por qué, y a la vez dice hay mucho por hacer, ¿no? Me pareció muy interesante Así y muy tenés ligado a lo esto, que veníamos hablando. muy ligado, por eso me pareció interesante prepararlo, porque teniendo en cuenta la situación vivida por Chile como un espacio donde se pone de manifiesto cómo, de qué manera tan elocuente es posible homologar la transformación al matiz y no al pensamiento apocalíptico. Al matiz y no al pensamiento apocalíptico. Y entonces Claro. a esto, ¿qué le agrega don Sigmund a lo que estaba diciendo? Es importante saber por qué el mundo en que vivimos sigue enviándonos señales tan evidentemente contradictorias. Y también es importante saber cómo podemos vivir con esa contradicción. Más aún, por qué casi nunca reparamos en ella y cuando lo hacemos no nos preocupa especialmente. Saber cómo funcionan los complejos y no siempre visibles mecanismos sociales puede inducir a ambas actitudes: la resignación, la conformidad, el escepticismo. Una y otra vez, ese conocimiento ha instado a dos usos distintos que Pierre Bourdieu, el otro gran sociólogo francés, ha denominado sagazmente el uso cínico y el uso clínico. Mira esto, puede ser usado cínicamente de la siguiente manera: ya que el mundo es como es, pensaré una estrategia que me permita explotar sus reglas para mi provecho, alentando el status quo, sin considerar si es justo o injusto, agradable o desagradable. Cuando se lo usa clínicamente, en cambio, ese mismo conocimiento del mundo puede ayudarnos a combatir más eficazmente todo aquello que consideramos incorrecto, dañino o nocivo para nuestro sentido moral, sin que esa lucha tenga como motivación o creencia de base la de una transformación que ha de ser radical de una vez por todas. A medida que progresamos, descubrimos nuevos problemas que hay que solucionar. En sí mismo, el conocimiento no determina el modo en que se utilizará ese saber. En última instancia, la elección ha de ser nuestra. No obstante, sin ese conocimiento, sin un buen diagnóstico de lo que ocurre, ni siquiera existe la posibilidad de elegir. Si disponen de él los hombres y las mujeres libres, tienen al menos una oportunidad de ejercer su libertad y promover con ella algún cambio indispensable. Qué interesante, qué buena la expresión para el compromiso, esta idea del uso clínico, ¿no? Del conocimiento. El uso ¿Cínico clínico. o clínico? Claro, muy interesante. Y es efectivamente así, ¿no? Y eso yo creo una tentación que siempre está entre nosotros. ¿Qué hacemos? Cuando caemos en el escepticismo, muchas veces en este país, nosotros nos deslizamos hacia el escepticismo con fundamentos, digámoslo, Santiago, con fundamentos. Tenemos muchos motivos para el derrotismo, tenemos muchas razones para para ser pesimistas por momentos. Y qué interesante esta idea del compromiso, ¿no? Del uso clínico. Sí, bueno, pero yo puedo dedicarme a contemplar, a aprovechar, a sacarle ventaja, que es lo que hacen muchas personas, por cierto, sacarle ventajas a la crisis, a las oportunidades que da la decadencia, o puedo tratar
de arrimar una posición constructiva, que es un poquito lo que vimos que pasó ahora en Chile. No para que seamos exitistas, no, así como no era para que seamos totalmente derrotistas cuando estalló el sistema chileno, que para nosotros fue muy doloroso, por lo menos para mí, ¿no? Sí, claro. Fue muy doloroso cuando veía que se deshacía el sistema de partidos políticos en Chile. Pero fíjate cómo un buen equilibrio y un buen uso clínico puede permitir cambiar las cosas, ¿no? Vuelvo a una asociación que hice inicialmente. Yo creo que entre lo clínico y lo cínico del uso del statu quo, ¿no?, la atención que se presta a las cosas tal como ocurre, ese uso guarda relación con lo que vos llamabas relato y contrarrelato dentro del editorial. El relato es una manipulación de una situación dada, y no se aspira a transformarla en algo distinto, sino a consolidarla en su tendencia. Es decir, si hay decadencia, logremos que su rentabilidad sea máxima para quien aspira a concentrar el poder en sus propias manos, sin una finalidad real de transformación y de progreso. En el contrarrelato, en cambio, aparece la intención clínica, que es justamente la de poder diagnosticar con realismo lo que sucede desde un ideal que es esta convicción de que el hombre no está condenado a la inmovilidad ni al empeoramiento de sus circunstancias por estructura, sino por coyuntura. El pensamiento del contrarrelato es un pensamiento que entiende que lo estructural es la posibilidad. En cambio, el relato entiende que lo estructural es la inamovilidad que debe ser afianzada para garantizar que el poder se concentre en manos que no aspiran a ser representativas de la necesidad de transformación, sino apenas del espíritu de duración. Totalmente. Y estaba pensando, Santiago, qué reaccionario es el concepto de hegemonismo, ¿no? Pero qué profundamente reaccionaria la idea de someter al otro, la idea de que una vanguardia, otra vez, una vanguardia supuestamente popular, esclarecida, somete al resto, rigorea al resto, ¿no? Es, bueno, no sé, por ahí nos calentamos el pico, como dice Fernando Bravo, pero porque la pasión nos ayuda también a esto que vos señalabas y que hemos tratado de que recorra todo el programa, que es la idea de hacemos contrarrelato para afirmar nuestros propios pensamientos, para hacer nuestro uso clínico del que hablaba Bauman, ¿no? Claro, claro. Curar no es estar a salvo de la enfermedad como posibilidad, sino de la enfermedad como destino. Eso es que es curarse. Eso es curarse. Y fíjate vos que el propio Bauman nos añade, este es nuestro interlocutor de este momento de la tertulia, dice lo siguiente: el rasgo más conspicuo de la política contemporánea, le dijo Cornelius Castoriadis a Daniel Mermet en noviembre de 1996, el rasgo más conspicuo de la política contemporánea es su insignificancia. Los políticos son impotentes, ya no tienen un programa, su único objetivo es seguir en el poder. Los cambios de gobierno e incluso del sector político no implican una divisoria de agua, sino en el mejor de los casos apenas una burbuja en la superficie de una corriente que fluye sin detenimiento, monótonamente. Es necesario, en consecuencia, que la política advierta que ha perdido representación social a medida que ha ido ganando significación corporativa. Impactante, ¿no? 1993, 96. ¿no? 96, ¿no? 1996. Y él habla ya de este desapego de la política a la vida real y al pensamiento, ¿no? Y
insignificancia, dice Bauman. Insignificancia a medida que crece el corpus, vamos a decir, corporativo, pierde relevancia de representación. Lo privado se queda sin representación pública e invade el área de lo público, pero en función de intereses puramente sectoriales. Entonces, ¿qué recomienda él? Que las instituciones políticas creadas para que la representación de lo individual en el orden público pueda verse efectivamente expresada, recuperen, mediante un régimen político adecuado, la idea de que ni lo público ni lo privado pueden, en el orden institucional, ser dominantes a costa del ingrediente contrario. Público es representación de lo privado. Privado es expresión de lo público, porque si no es anarquía en un sentido y totalitarismo en el otro. Impresionante la vigencia del pensamiento de Bauman, ¿no? Impresionante. Permitime concluir con una idea, antes de que vayamos al corte, de lo que significa entonces en el Día del Maestro una meta primordial. Yo creo que un maestro es aquel que aspira a crear contemporaneidad en la sensibilidad de sus alumnos, conciencia del tiempo en el que le toca vivir, comprensión de la relación que guardan sus selecciones personales en el orden vocacional con sus compromisos cívicos en el orden social. La educación cívica no es otra cosa que ese encuentro entre lo que me apasiona como individuo y el amor a una mejor convivencia con mis semejantes. Claro. La comprensión cabal de que, aunque trates de escaparte del destino común, el destino común te va a atrapar en algún momento, te va a hacer una celada. Por lo tanto, bueno, esto es civismo, esto es lo que necesitas. Lo haces por vos, lo haces por los demás, pero lo haces mucho por vos y por tus descendientes, ¿no? Esa es la idea, me parece. Bueno, creo que sí. Allí está la conjunción entre lo personal y lo público, ¿no? Claro. El compromiso, ¿no? El compromiso, porque de lo contrario la mera capacitación técnica, o lo que podríamos llamar la especialización, si no va unida a una sensibilidad cívica, produce individuos que disocian lo ético de lo que podríamos nosotros en otro orden llamarlo eficaz. Si ética y eficacia no van juntos, finalmente desembocan en una concepción muy peligrosa de la política. Claro. Y podríamos concluir diciendo, Santiago, que es demasiado importante la política como para dejarla en manos de los políticos, ¿no? Claro, dejársela solo a ellos, ¿no? Siempre, sí, los políticos deben aprender a ser alumnos, y para ser solo si son buenos alumnos llegarán a ser buenos maestros. Tal cual. Bueno, ¿te parece que escuchemos un tema y ya está? ¿Cómo se nos va el tiempo nosotros dos hablando? Sí que somos jóvenes y tenemos mucho poder. Bueno, ahora nos vamos a escuchar un temita y ya viene Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato para charlar un ratito más. Siempre tan interesante encontrarnos con quienes siguen en nuestra programación para intercambiar más ideas. Así que vamos a un tema y volvemos, Santiago. Allá vamos, Jorge. Bueno, y como todos los domingos, este es el momento en que nos encontramos, le abrimos las puertas del Café La República un ratito antes de que empiece Por qué, y recibimos a Graciela Fernández Mejide y a Pablo Marmorato para hacer el pase. Hola Graciela, hola Pablo, ¿cómo les va? Bien, ¿y ustedes? Hola amigos. ¿Qué dicen? Bueno, muy ¿Nosotros? bien, acá en una discusión de lo más apasionante a raíz de una lindísima e insinuante entrevista, Graciela, estuvimos con una analista política, con una estudiosa de la vida política chilena, Marta Lagos. Jorge, ¿por qué no le resumís lo que trataste? Bueno,
Graciela, Pablo, nosotros una semana después del plebiscito chileno, y justo en un día muy especial, porque hoy es 11 de septiembre, se cumplen 49 años del tremendo golpe de 1973 en Chile, decidimos conversar un poquito qué es lo que la experiencia chilena que nos venía encendiendo luces de alarma desde hacía mucho tiempo, que parecía que el sistema político se había fundido y había surgido una nueva forma de representación caracterizada de alguna manera también por un grado alto de escepticismo y de no participación de la gente, y resulta que hay un plebiscito que genera pasión, en el que vota la mayor cantidad de chilenos en la historia de Chile. Participa de este plebiscito y le dice no a la Constitución que había propuesto la Constituyente. Bueno, nos pareció muy interesante, y Marta Lagos nos ayudó a interpretar, bueno, de que hay una nueva conformación de la política en Chile, que está surgiendo, se está reestructurando una forma de representación nueva y una búsqueda también del centro, como espectro, ¿no? Es muy interesante, la verdad. Eso, porque la verdad es que era un plebiscito que en un gobierno muy progresista, y que había surgido el final de los gobiernos de la Concertación, que venía diluyéndose y demás, como que habían desaparecido los partidos tradicionales, y en cambio aparece una participación directa de la gente que sale de la universidad y de los jóvenes, etcétera. Para sorpresa de todos, yo me lo imaginaba, ¿vos sabés? Porque yo asistí seguí de cerca lo que fue el gobierno sandinista cuando hizo la nueva Constitución. Sí. Pedía tanto de la Constitución, exigía tanto, esa Constitución exigía tanto, garantizaba tanto, que era de imposible cumplimiento. Claro. Y yo creo que en Chile pasó algo similar, que la gente dice ni tan calvo ni con pelucas. Tal cual. Claro. Ese punto medio que va de la calvicie como desierto a la peluca como selva amazónica, ese punto medio justamente es el que expresa una mayoría de la ciudadanía chilena cuando le dice sí a la elección del presidente, no a la aspiración de una constitución hiperbólica. Y nos señalaba nuestra entrevistada, Pablo y Graciela, nuestra entrevistada, que esa gente de centro que votó por la moderación, por el realismo, esa gente no tiene hoy estrictamente ubicada en el centro una representación partidaria. Así es. La construye, hace el primer paso para construirla con esta negativa. Ahí está, magnífico. Ahí da el primer paso a la convocatoria. Es una demanda a la política, ¿no? Es una demanda a la política. Por suerte no rechazó la política, no rechaza las instituciones de la democracia, solo que dice, no, miren señores, esto es demasiado. Por eso, a ver qué opinan, ¿no? Graciela, Pablo y Santiago. Yo a veces creo que nosotros tendemos a sacar conclusiones definitivas en la subida, ¿no? Es decir, cuando vemos que sube el pico de ira, por ejemplo, cuando fueron las protestas, en Chile llegamos a la conclusión de que se fundían los sistemas democráticos, se acababa la democracia, se acababa la representación política, y resulta que las cosas... era muy fuerte. Que la derecha era muy fuerte, que se había instituido... Y la astucia de la vida va poniendo las cosas en otro lugar. No digo que hoy seamos exitistas, porque tampoco es recomendable el exitismo, ¿no? Un poco lo veíamos recién cuando
Santiago trajo a Bauman para conversar, ¿no? Claro. No se trata de eso, pero se trata de entender que los procesos políticos son complejos. Y lo que acaba de suceder en Chile es de alguna manera un barajar y dar de nuevo. Así es. Aquellos incendios, de aquella... que Graciela, a lo mejor vos te acordás, que vos sos mucho más memoriosa que yo, o no sé si lo escuchaste, pero me acuerdo ¿sabés que me acuerdo de una llamada telefónica que nos había pasado en medio de aquellos incendios, Vicente Palermo, sí, de un profesor universitario chileno, sí, que decía, contaba algo así, decía, miren, yo nunca me metí en política, pero yo veo que están rompiendo todo y yo salgo y rompo todo. Y el tipo lo contaba con una crudeza, y nosotros estábamos, nos volvíamos locos cuando lo escuchábamos. Pero bueno, las cosas se equilibran, ¿no? Finalmente. se van equilibrando. Hay Yo una les gran deseo a los sabiduría, chilenos algo muy... realmente les deseo que encuentren ese medio y que lo puedan poner en papel, porque la Constitución la necesitan. Por supuesto. Déjenme recordar. Cargaron demasiado tiempo con la Constitución de Pinochet. Le habían hecho algunos arreglos, pero una Constitución es importante para apoyar o para sostener o para justificar la democracia y la república. Claro, porque finalmente el ideal perseguido por una Constitución democrática y republicana no quiere decir que sea equivalente a lo que se va a poder realizar en plenitud, sino que es sinónimo de aquello a lo cual debe tenderse incesantemente mediante la práctica política. Esta propensión a movernos en dirección al horizonte es justamente lo que reconcilia la utopía con la realidad. Si aislamos una de otra, la realidad desemboca en un discernimiento puramente literal, en una actitud dogmática, cerrada. Si optamos por el ideal exclusivo, olvidamos los desafíos de la realidad. Si vamos al punto medio, hemos comprendido qué significa la ciudadanía. Y a mí, fíjate que me gusta mucho en la Constitución, en toda la construcción de la institución constitucional de Estados Unidos, que sea posible hacer enmiendas. Claro. Porque la enmienda la va manteniendo moderna. Claro. Eso es. Muy interesante, claro, y es una forma de participación directa de la gente, ¿no? Claro, y no tenés que tirar por la borda toda la Constitución, hacer una constituyente con lo que eso significa y qué sé yo qué, sino que se dice, por demasiada demanda en este sentido, y porque estamos convencidos en el Congreso, etcétera, etcétera, hacemos esta enmienda. Claro, que es una corrección matizada, que busca, como bien decís, Graciela, actualizar la vigencia de aquello mismo que se modifica. Así es. Claro, porque la vida cambia. Claro, y a la vez una constituyente, si te la planteas muy seguido, en la tentación fundacional es enorme. Vamos a poner todo. Es esto que les pasó a los sandinistas que vos contabas y que les acaba de pasar a los chilenos, ¿no? O sea, una constitución y lo que le ocurre al pensamiento totalitario, que siempre se plantea como apocalíptico y refundacional de un todo. Siempre está en una génesis perpetua. Así es. Bueno, si les parece... de cerca todo esto. Sí. Me pareció muy interesante como fenómeno, ¿no? Claro. Es más, si uno pudiera, yo propondría para nosotros también la cuestión de la enmienda, poniéndonos un paso adelante de lo que hicieron los chilenos, ¿no? Pero cada país se las va arreglando como puede. Totalmente. Cuéntenos, Graciela, ¿qué viene? ¿Qué tenemos en por qué? Tenemos un minuto. Bueno, en un minuto te cuento. Vamos a tener a Norma Morandini, a quien vos tuviste por sus silencios,
pero no va a ser silencio, sino al contrario, para hablar de Magdalena Ruiñazo. Qué bueno. Ah, qué bien. Qué gran idea. Como amiga, además, bueno. Qué gran momento entre dos amigas de Magdalena, ¿no? Exactamente. Qué lindo. Y déjame qué lindo. decirte, Jorge, perdón, Graciela, ¿vos te imaginás ese encuentro? Porque eso va a ser entre dos mujeres a las que todos los argentinos les tenemos que expresar especial gratitud, ¿sabés cuándo? En el Día del Maestro. Porque las dos, sin proponerse enseñar nada, nos han ayudado a educar. Tal cual. Gracias. Y en el caso de Graciela, además es profesora. Digámoslo. Ay, Dios, es el Día del Maestro. Y es el Día del Maestro. Un éxito de la producción que pensó en todo, hasta en hacerla el Día del Maestro. Tal cual. Bueno, las vamos a estar escuchando atentamente. La vida es muy Y astuta, después sí. va a estar Claudia Romero, que yo escucho siempre con mucha atención en todos los temas que tengan que ver con educación. Otra gran Muy bien. experta en el tema educativo. Qué bueno, qué buen programa. Gran programa. Bueno, los gran dejamos programa, los dejamos para que desarrollen con toda plenitud el porqué. Graciela, Pablo, un gusto enorme. Santiago, nos vemos el domingo que viene. Nos vemos el domingo, Jorge, a los dos, Graciela y Pablo, un gran abrazo. Gracias igualmente a ustedes. Chao, chao.